es casi el 70% de los términos que tienen en inglés que no son ingleses, son préstamos, pero ahí nadie dice nada, ¿verdad? Que hablen la hachmaya, el hach inglés, perdón, pienso en maya, ¿no? Entonces, la normalización de corpus generalmente termina en una estandarización, como es lo que se le llama, pero de cualquier manera, si viene como una forma prescriptiva desde la academia, guay, asústense, eso es una imposición, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos buscando es la normalización de estatus, y esto lo podemos hacer cambiando las funciones de una lengua con el objetivo de aumentar su prestigio. Y bueno, justamente la literatura, como hemos mostrado, es lo que ha abierto muchas veces la puerta a la maya, ¿sí? Si no hubiese sido por la literatura, les aseguro que hasta ahora seguiríamos luchando por hacer funcionar la lengua maya en contextos como este, por ejemplo, ¿no? Se espantarían más de lo que se espanta cuando ahora empezamos a hablar maya. Pero es justamente la literatura uno de esos elementos que ha servido para darle estatus, para darle fuerza. Bueno, pero la fuerza de la lengua maya no está solamente en la escritura, como lo ha dicho Paco, como lo han dicho otros compañeros. Mucha de la literatura parte de la oralidad y la palabra que suena como shush, 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 eso nosotros lo convertimos en la lengua formal, y de esa manera estamos dándole prestigio a la lengua. Bueno, entonces, otra vez la pregunta, ¿para qué carambas hablar de normalización cuando estamos viendo que la lengua maya es normal? ¿Sí? ¿A qué hacen referencia aquellos que siguen hablando de la normalización de la lengua maya? ¿Sí? ¿Para qué gastar millones de pesos para normalizar? Este fue el primero. Ya han habido varios talleres, reuniones para la normalización de la lengua maya, y ahí sí nuestros gobernantes dan dinero. La primera reunión, el primer taller, costó más de 4 millones de pesos al pueblo maya. El resultado, nada, porque los maestros tampoco siguieron escribiendo. Y perdón por los maestros, aquí los traje para que escucharan. Y bueno, para superar esta disparidad entre condiciones sociales existentes y las condiciones sociales ideales que garanticen el estatus legal de las lenguas indígenas nacionales, se supone, para eso que buscamos normalizar. Al menos así lo dice el INANI. A ver si lo acabo ahí al frente. Al menos eso es lo que dice el INANI, ¿no? Entonces, si hay un plan de normalización lingüística a nivel nacional promovido por el INALI, entonces nosotros nos hemos colgado de esa propuesta para justamente ampliar los usos de las lenguas indígenas nacionales, y en el caso de la lengua maya, refuncionalizarla, porque también, como ya hemos visto, la lengua maya no ha dejado de ser hablada, lo único es que ha dejado de escucharse o dejado de escuchársele, ¿sí?, en los espacios en donde antes eran justamente los espacios de uso normales, comunes, corrientes. Ahora buscamos no solamente eso, sino también, y no es albur, meter la lengua en todos lados, ¿no? Entonces, en la educación, en la radio, o como la doctora Alejandra, metiendo la lengua allí, en la tele, en la radio, y a veces nosotros no solo metemos lengua, metemos hasta las patas, pero allí estamos tratando de que la lengua maya se escuche. Entonces, eso es lo que buscamos. Para la normalización hay que refuncionalizar la lengua maya. En todos lados. ¿Cuáles son esas metas del proceso de normalización? Ya lo hemos dicho, las normas de escrituración, aunque efectivamente, como ya lo he mencionado una y otra vez, escribir la lengua maya no la va a salvar. Es el habla, es el tzikbal, donde está la vida, la fuerza, el ol, el muk de la lengua.
no solamente para estos talleres de normalización, donde se sigue discutiendo si es tono o no es tono, si es glotal o no es glotal. Yo creo que a lo que se deben abocar los maestros, y hay que decírselo a Luterio una vez más, que nos traen un totonaco para que nos enseñe maya, ¿no? Entonces hay que trabajar sobre las convenciones ortográficas, y eso lo tienen que hacer quienes escriben. Y si vemos ahorita las estadísticas, no es ni el 1% de los hablantes de maya que dice saber y escribir en maya. Y eso es cierto, lo vemos desde los mismos profesores, ¿no? Entonces, por ahí se puede trabajar y se debe de trabajar, pero eso no es lo que va a salvar la lengua maya, eso no es lo que lo va a normalizar, ¿no? Tenemos que elaborar gramáticas de distintos usos. Ya hay bastantes gramáticas, pero a cada rato me preguntan, oye Vivencio, necesitamos una gramática para aprender la lengua maya actual. Y es cierto, no la hay. Y hace mucho tiempo que es una tarea pendiente que tenemos por aquí. Producción de obras léxicas. Hay mucho material. Afortunadamente está la literatura maya más viva que nunca. Pero también, y muchas veces, se empieza a perder la identidad lingüística y cultural cuando empezamos a decir huí, y eso cuando yo se lo digo a una maestra que trabaja en la UX, ya saben ustedes quién, cuando le digo que su nombre es Huí y no Jujic, cuando a alguien le dicen que su pueblo es Acancé, ¿sí? O cuando a mí me dicen que mi pueblo es Ubilá. Pues también cuando dejamos de pronunciar la nomenclatura, cuando la toponimia empieza a pronunciarse en español, soft topic, ya le dimos en la torre. La identidad lingüística también está en los nombres de los pueblos, y los nombres de los pueblos son la historia misma de nuestros pueblos. Entonces, cuando perdemos el nombre de nuestros pueblos, estamos perdiendo nuestra identidad. Entonces ahí tenemos que trabajar. Efectivamente, el alfabeto de 1984 reconoce que las toponimias y los patronímicos deben escribirse tal cual están. Sin embargo, eso está provocando hoy día que los que no hablan maya no la pronuncien bien, y con eso, de verdad, hay gente que escucha que se diga su pueblo, el nombre de su pueblo, no está aquí el compañero, por ejemplo, dicen Mopila. ¿Dónde está el significado del pueblo? Ya no está ahí. El pueblo se llama Mopila, ¿sí? Pero la gente de ahí ya dice Mopila. ¿Por qué? Porque llegó un antropólogo y dijo que se llama Mopila. Entonces también los antropólogos le hemos dado una. Entonces, esto también puede ser tema de la producción literaria. Hay compañeros guatemaltecos que han escrito literatura sobre el nombre de su pueblo, y bueno, son otros temas que les estamos dando aquí a los compañeros. Estoy viendo a uno aquí en frente. Bueno, eso permitiría ampliar los usos de la lengua maya, fortalecer los usos de la lengua maya. Entonces, este programa nacional que actualmente está promoviendo el INALI, también nosotros lo hemos empezado a hacer a partir del SLIN, de la sección de lingüística del INA, los 4 gatos que estamos ahí. Hay un programa de capacitación que tenemos ya a nivel peninsular, capacitación directa, intensiva en la Academia de la Lengua Maya Itzamná, difusión de herramientas básicas, como es la documentación y fortalecimiento de la lengua maya peninsular, y tenemos la promoción de la reflexión metalingüística, es decir, pensar la maya desde lo maya, en maya y para lo maya. Eso es lo que estamos haciendo con los sexis, que están ahí en medio, las sexis, y el sexy en medio, ahí en Sepsis de la UNAM, trabajando con la UNO. Ahí tenemos a uno de la UNO, Alfredo, con la WINCRO, en fin. Eso ya lo estamos trabajando con jóvenes mayas, y eso vendrá a fortalecer seguramente el trabajo.